Los microbuses de la Ruta 42 y 152 se encuentran en tan malas condiciones que muchos de ellos tienen graves problemas mecánicos y otros desde hace meses no son utilizados para hacer los viajes. Como Noticiero El Salvador hicimos un recorrido por el punto de estas rutas y a continuación le presentamos el reporte. Y lo peor de todo es que yo me vine en camisa blanca ante tanta grasa y suciedad. Aunque realmente la suciedad es algo que se resuelve fácil. Pero lo más complicado es esto, los graves problemas mecánicos que tienen las unidades. Algunas son llevadas hasta en grúa. Otras requieren de mucho trabajo para los mecánicos que el gobierno ha dispuesto. Estos son los microbuses que circulaban a toda hora. Pero eso sí, rótulos pegados decían tarifa mínima 50 centavos, cuando debían cobrar como máximo 35 centavos. La nueva modalidad del transporte está en marcha. Solo el piloto del aceite, vi que en la mañana que me le echaron se apagó, pero ya anda prendido. Le chequeó el aceite y el agua cuando lo agarró. Algunos de los nuevos motoristas tienen problemas para saber si la máquina tiene aceite o si el motor aumenta demasiado la temperatura. Sencillamente, no hay marcadores. Tienen las vías quebradas, los techos rotos, asientos deteriorados, carrocería en mal estado. En fin, una amplia lista de daños. Sí, completamente. A veces el pie lo llevaba uno así como con el aire porque la parte de atrás estaba deteriorada, pero la necesidad de querer viajar y llegar uno a su trabajo, pues tocaba estarlos así. Yo digo que no es justo para uno que usa el transporte público, tanto como ese y hay otros en todo el país. ¿Que andan destruidos? Sí, andan destruidos totalmente. Consultando a los usuarios, la respuesta es la misma. No es posible que esta situación continúe así. Y aplauden al gobierno central por la decisión de intervenir. Ya no sirve. Hay muchos que ya no, los asientos también, hasta se les caen. Imagínense lo que anda afuera y ahora cómo andarán mecánicamente. Sí, uno no los mira de adentro. Súper fatal. O sea, antes íbamos ahí para nuestros trabajos. Los cálculos generales y con la nueva cantidad que reciben los empresarios del transporte colectivo en concepto de subsidio, solo para las empresas que conforman Ruta 42 y 152 se destinarían más de $1 millón al año. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, Catalino Miranda, dueño de buses y microbuses de la Ruta 42 y 152 que acabamos de ver, deberá enfrentar hoy la audiencia inicial en el Juzgado 10º de Paz de San Salvador. Miranda fue detenido el pasado sábado en el punto de la Ruta 42 en el centro de San Salvador, luego de que la policía corroborara que las rutas dirigidas por el ahora imputado habían incrementado el pasaje de manera ilegal. Y anteriormente los transportistas sumaron millones de dólares en concepto de multas perdonadas por las asambleas legislativas pasadas, restando autoridad a las instituciones responsables de vigilar al sector transporte. Esta situación solo complicó todavía más el mal servicio definitivamente a los usuarios. Chantajeaban a los que estuvieran en turno y los vamos a paro, hacemos esto o lo otro, y siempre se salían con las suyas. Ante esa rutinaria amenaza, las soluciones de la Asamblea Legislativa y Gobierno Central nunca fueron para sancionar a los malos transportistas, sino premiar sus actos, perdonándoles millonarias cantidades en concepto de multas. La Asamblea Legislativa anterior, que el pueblo salvadoreño mandó a descansar a su casa, les perdonaron $28 millones al sector transporte en multas. Entonces, es plata que proviene de los impuestos de los salvadoreños. En la Asamblea Legislativa no hubo voluntad para erradicar los abusos en contra de los usuarios. Mensualmente se desembolsaba la compensación económica sin verificar que las unidades estuvieran circulando. ¿Cómo es posible que se está emitiendo un subsidio a una unidad que no está prestando el servicio a la población salvadoreña? Y el tema del subsidio es efectivamente para beneficio
de la población salvadoreña por medio del sector transporte. Les daba igual si les ponían una infracción ahora, si les ponían una infracción mañana o en la tarde, porque sabía que no las iban a pagar. Y al final de 1 año, 2 años, se las volvía a perdonar. En ese momento sacaban un decreto y les perdonaban esa deuda. Los parlamentarios aclaran que el objetivo de las disposiciones es que ya no existan unidades en mal estado, que se cobre el pasaje autorizado y que se mejore la atención a los usuarios. El Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué es lo que busca con el sector transporte? Que les den un trato digno y que les den unidades dignas a la población. El Estado permitió que los empresarios se lucraran del transporte público en todas las formas posibles, al incumplir con el pago de infracciones y drenar los fondos públicos bajo la figura de compensación económica. Aún así, los transportistas argumentaron por mucho tiempo que el negocio no era rentable. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y mientras tanto, el abogado y analista político Nelson García afirmó que El Salvador necesita medidas ejemplares como las que el gobierno central ha tomado para mejorar el transporte colectivo. A propósito, de acuerdo con este analista, la intervención estatal es solo una muestra de lo que se ganaron los empresarios, motoristas y cobradores ante tanto abuso. Las infracciones de tránsito son cotidianas y masivas. Pero lo peor del caso es que históricamente han llegado hasta perdonárselas, condonárselas cuando está prohibido, ¿va? Porque ha habido en el pasado una connivencia entre los gobiernos y los empresarios de buses. Afirma que el gobierno central no podía quedarse de manos cruzadas y solo observar el daño realizado. Ahora el presidente de la República tuvo que tomar una decisión de respeto a su palabra. Les previno que no fueran a aumentar las tarifas y parece ser, a tenor de lo que me he enterado, de que eso creyeron que era broma. Entonces, ha tomado un hecho ejemplarizante. Para el abogado, muchos de los dirigentes empresariales de las rutas de buses y microbuses operan como grupos al margen de la ley, cometiendo delitos en diferentes circunstancias. Esta es una de las tantas mafias que existen en el país. Existen otras en el servicios alimentarios, existen otras mafias. Es decir, aquí es una composición de mafias. ¿Por qué? Porque se trata de lucrarse de unos contra otros. Y eso siempre va a dar origen a organizaciones delincuenciales. De acuerdo con Nelson García, también se debe determinar si a lo largo de los años ha existido corrupción para conceder a un solo empresario decenas de permisos de línea, indagando también si esto implicaba favores económicos o políticos en gobiernos pasados. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Y las 11 medidas implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, buscan evitar en el país un impacto negativo de la crisis económica mundial, desde la importación, distribución hasta el consumidor final, que representa el 100% de los salvadoreños. Las 11 medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele tienen como fin el beneficio de la economía familiar. Serán sensibles en el uso del transporte público, canasta básica, consumo de gas licuado y combustible. El alcance paralelo de las medidas es verificar que los empresarios no practiquen abusos en contra de los consumidores, al tiempo que garantiza que las cadenas de valor no sean afectadas por el incremento de los insumos a nivel mundial. Así, el presidente Nayib Bukele planificó estratégicamente un abanico de 11 soluciones. Se suspende por 3 meses el cobro de 2 impuestos aplicados al combustible, reflejado en una reducción de 28 centavos por galón. Se han desplegado inspectores en embarcaciones y gasolineras para garantizar que se cumpla con la calidad y cantidad del producto. En caso de infracciones, se aprobó la ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de hidrocarburos. El 100% de la población será beneficiada con el subsidio al gas de la siguiente manera: el 60% con el subsidio al gas de $16 por cada cilindro de 25 libras, solo pagará $3.09. Y subsidio de $7 al restante 40% de la población para que solo cancelen $11 por el cilindro de 25 libras. Para este rubro, también se suma el despliegue de inspectores que verifican que se brinde el precio y peso exacto.
La octava medida es la tarifa básica de 20 centavos. Los transportistas que no cumplan con el pliego autorizado por el VMT serán sancionados. Las autoridades mantienen constantes controles para evitar tarifas no autorizadas. Otra de las medidas es que se garantizará que no haya incremento del precio de la energía eléctrica en todo el año. Para ello, la CEL incrementará la producción de energía renovable y renegociarán los contratos con las distribuidoras. Las acciones ante la inflación mundial incluyen la eliminación de impuestos de importación por un año a 20 alimentos de la canasta básica y productos agrícolas. También, el mandatario anunció que se autoriza el ingreso automático de productos alimenticios provenientes de 67 países que cumplan con los estándares de calidad. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y de acuerdo al sondeo de opinión realizado por Espolítica, el 96% de la población apoya las medidas tomadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele para mejorar el transporte colectivo. Las instituciones de gobierno verifican el cobro autorizado del pasaje, el cumplimiento del reglamento de tránsito y el buen trato al usuario. Las iniciativas también están llevando un alivio a la economía de las familias en el tema de la canasta básica, los combustibles y el transporte.